Vamos a la potencia de exponente negativo, otra extensión más del concepto de potencia. Supongamos tener el cociente a al cuadrado sobre a la quinta. Acá hay un cociente de potencias de igual base. Los exponentes, por lo tanto, se deben restar. Siempre el exponente de arriba menos el de abajo. Por lo tanto, quedaría a a la 2 menos 5, que da menos 3. Entonces me dio una potencia con el exponente negativo. Para ver qué puedo interpretar como una potencia por un exponente negativo, voy a reemplazar a cuadrado por a y a la quinta como a por a por a por a por a. Obviamente se van a cancelar 2a de arriba con 2 de abajo y arriba va a quedar un 1. Acá no los puse, pero cada vez que cancelo una a que está multiplicando con otra que está dividiendo, el resultado es 1 en realidad. Así quedó un 1 arriba y a por a abajo, o sea, a al cubo. O sea que diríamos que a la menos 3 es igual a 1 sobre a la más 3, o sea, 1 sobre a al cubo. Podemos decir entonces, generalizando, que cualquier potencia a elevada a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Así que si hay una potencia con el exponente negativo, en el numerador la puedo escribir con el exponente positivo, pero en el denominador de una fracción, obviamente en el cual coloco un 1 como numerador. Entonces, eso es una propiedad muy importante y que permite extender la definición del concepto de potencia a la posibilidad de que el exponente sea un número entero negativo. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la menos 3, esto sería igual a 1 sobre 2 a la más 3, y por lo tanto quedaría un octavo. O sea que la potencia con exponente negativo la puedo poner con el exponente positivo, pero en el denominador de una fracción que deje un 1 en el numerador, si no es que no hay otra cosa multiplicando a la potencia. Y también podría, aunque no parece muy útil a primera vista, pero también podría hacer, si tengo una potencia 3 a la más 2, eso también sería igual a 1 sobre 3 a la menos 2. O sea, que si la potencia tiene exponente positivo, también la puedo colocar en el denominador con un exponente negativo, que sería lo mismo que esto, nada más que al revés. Acá la potencia de exponente negativo la coloco en el denominador con el exponente positivo. O si está con el exponente positivo, la puedo colocar en el denominador con el exponente cambiado de signo. Esta última posibilidad no parece muy útil en este momento, pero en determinados ejercicios es importante cuando tenemos que buscar que queden solamente potencias en una misma base, y muchas veces uno sale de una potencia de exponente positivo para llegar a una potencia de exponente negativo con tal de lograr que queden bases iguales en una determinada expresión. Ahora veremos qué pasa cuando la base es una fracción, porque hasta ahora el ejemplo que vimos era la base era un simple número entero, por ejemplo a la menos 3, como habíamos dicho, 1 sobre a la 3, o genéricamente lo que está escrito acá. Ahora vamos a ver la base fraccionaria elevado a un exponente negativo. Básicamente el ejemplo que tenemos es la base como una fracción, a sobre b, todo elevado a un exponente negativo menos n. Si seguimos todo este razonamiento teórico paso a paso, vamos a llegar a esta última expresión. Así que vamos a resumir primero la conclusión y enseguida lo vamos a justificar. Cuando tengo a sobre b a la menos n, una fracción elevada a un exponente negativo, doy vuelta a la base, o se da vuelta a la base, en lugar de ser a sobre b pasa a ser b sobre a, y eso cambia el signo del exponente. Así que dar vuelta a la base de una fracción cambia el signo del exponente. Fíjense que se da vuelta a la base, pero no cambia el signo de la base. Si la base era positiva, sigue siendo positiva; si era negativa, seguirá siendo negativa. La base no cambia su signo, sino solamente se da vuelta. Y lo que ocurre es que cambia el signo del exponente. Pasa de negativo a positivo, y si yo quiero lo puedo hacer pasar de positivo a negativo si tiene alguna utilidad particular. En principio siempre trato de que queden las bases de potencias de exponente positiva para poder resolverlas. Las negativas tendría que hacer antes alguna operación para poder sacar el resultado, pero a veces, como ya hemos dicho, es útil por alguna razón pasar de otra manera de un exponente positivo a uno negativo. Vamos a justificar ahora todos estos pasos, ¿cierto? Que me permiten pasar de esta expresión a la que está a la derecha. Si yo tengo esto que ya hemos demostrado, que a la menos n es 1 sobre a la n, yo puedo suponer que ahora mi a es una fracción a sobre b. Hago de cuenta que lo que acá era a, ahora es a sobre b, así que aplico este mismo resultado intuitivo que ya habíamos deducido antes.
sería a a la menos n, 1 sobre a la n. Entonces en este caso, a sobre b a la menos n sería igual a 1 sobre a sobre b a la más n. Bueno, 1 dividido una fracción, 1 sobre toda esta fracción, o 1 dividido es lo mismo, así que el cambio mínimo es mínimo el cambio que hay acá. Lo puse como a dividido a sobre b todo a la n. Igual a 1 dividido, acá apliqué la propiedad distributiva de la potencia respecto de la división. Cuando tengo a sobre b todo elevado a la n, se puede distribuir como a la n sobre b a la n. De esa manera puedo que me queda 1 dividido a la n sobre b a la n. Como estoy dividiendo, ¿cierto?, por 1 dividido una fracción, el 1 se repite como está, como ya hemos dicho. Cuando se divide por una fracción, el dividido cambia a por, dando vuelta la fracción del divisor, o sea, la fracción que está detrás del símbolo dividido. Haciendo esto, queda 1 por b a la n sobre a la n, que obviamente se da vuelta. Multiplicado por 1 es lo mismo que nada, porque el 1 es un elemento neutro para la multiplicación, así que me da b a la n sobre a la n. Y ahora se puede asociar el b a la n sobre a la n y poner b sobre a todo a la n. Esto es lo mismo como vamos a ver seguidamente, las propiedades distributivas y asociativas de las potencias cuando en la base de la misma hay una multiplicación o una división, como en este caso. Si está a sobre b toda la n, se puede distribuir a la n sobre b a la n, como hicimos acá, o si está distribuido b a la n sobre a la n, se puede asociar como hicimos en este último paso. Y eso justifica la regla práctica, que es doy vuelta a la base y cambio el signo del exponente. Eso sería lo más importante, digamos, para este tipo de propiedades de las potencias. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos 2 tercios elevado a la menos 3. La base es una fracción elevado a un exponente negativo, como hemos dicho, se da vuelta a la base, 3 medios, y queda elevado a un exponente positivo. Resolviendo esto, 3 al cubo 27, 2 al cubo 8, queda 27 octavos. Y ahora, si la base fuera negativa, es exactamente lo mismo, menos un quinto de base, todo elevado a la menos 2. ¿Qué hacemos acá? Se da vuelta a la base sin cambiar su signo y quedaría menos 5 sobre 1 o menos 5 directamente, y cambia el signo del exponente, que quedaría en este caso más 2. Resolviendo eso, base negativa exponente par, queda positivo, y 5 al cuadrado 25. Así que bueno, son ejemplos simples de cómo se aplican las propiedades de potencias de exponente negativo cuando la base es entera antes y ahora que cuando la base es fraccionaria.